Hola, somos estudiantes de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional Experimental del Táchira. Hoy queremos presentarle nuestro diseño de máquina disparadardos para satisfacer los requerimientos de la materia de diseño mecánico 2. La energía mueve al universo material, entonces se entiende que mueve nuestro sistema también. La energía se puede entender como la capacidad que tiene un sistema de realizar un trabajo. ¿Y qué es un trabajo? Bueno, desde el punto de vista de las máquinas es la capacidad o el efecto útil que una máquina puede dar. Este trabajo que se emplea en un periodo de tiempo se llama potencia. Se entiende entonces cuál es el desvelo del hombre para que cada vez se busquen formas más eficientes de poder transmitirlo, como por ejemplo ejes, cadenas o, en nuestro caso, bandas. El principio de funcionamiento de nuestro mecanismo se enmarca dentro del gran principio de la conservación de la energía. En esta imagen que se ve a continuación se puede ver que una masa de 3,005 kilogramos cuelga de un cable que se arrolla a una polea. Esta polea, al girar por efecto de la energía potencial gravitatoria que la masa tiene, va a transmitir el giro a una polea que se posiciona en este eje. Esta polea, gracias a la banda y a la fricción que hay entre ellas, va a transmitir el giro a un eje inferior llamado eje de tracción. Este eje es el encargado de que las ruedas que en él se encuentran rueden y se desplace todo el sistema. Quiero que quede claro que la energía que estamos utilizando para el desplazamiento es únicamente la dada por la energía potencial gravitatoria. Ahora, cuando esta masa cae 1.5 metros, va a descansar sobre una plataforma que se encuentra en la base de este carro. Esta masa va a accionar un sistema de disparo, como ya se verá a continuación. El objetivo fundamental de nuestro mecanismo, de nuestro sistema, es que el dardo se dispare a 7 metros de haber avanzado e impacte con una diana que se encuentra posicionada a 15 metros desde el punto de inicio. Veamos ahora todo lo relacionado con el diseño de nuestro sistema. Hola, mi nombre es José Roa. Para la realización de este proyecto tuvimos varios lineamientos como lo fueron la fuente de energía que impulsaría el carrito, la distancia recorrida por el carro, la activación del disparo y la efectividad del disparo. Hablando del sistema impulsor del carro, este cuenta con una masa que cuelga de un cable inextensible y de masa despreciable, el cual está enrollado en una polea, la cual conoceremos como disco de torque. Esto hace que el movimiento lineal de la caída de la masa se convierta en un movimiento rotacional en el eje donde está acoplado el disco de torque. Como ya sabemos, la energía potencial gravitatoria depende de la gravedad, de la masa y de la altura. Como la masa y la gravedad son términos que no podemos cambiar, nosotros determinamos una altura de 1.5 metros, la cual sería el recorrido que hará la masa para garantizar que el carrito avance una distancia de 7 metros, la cual es la estipulada para entrar a la zona de disparo. Para lograr esto, definimos que el sistema de transmisión por bandas tuviese una relación de transmisión de 0.5. Luego fijamos un diámetro de ruedas y calculamos el número de vueltas que tiene que dar para que las ruedas recorran 7 metros. Así pudimos calcular el número de vueltas que el eje superior debería dar. El otro parámetro que tuvimos en cuenta para conseguir el diámetro del disco de torque es el torque que necesitábamos transmitirle al eje para que logre iniciar el movimiento del carrito. Comprobando esto, pudimos afirmar que el diámetro calculado era adecuado. En el caso de la activación del disparo, decidimos colocar una lámina con un pivote en el fondo del carro, al final del recorrido de la masa, para que cuando ésta caiga sobre la lámina, por medio de unas varillas conectoras, se quite el seguro del disparador. Y finalmente, hablando de la efectividad del disparo, nosotros nos inclinamos por un cañón con un muelle que proporcione la energía de disparo. Conociendo la altura inicial del proyectil y la altura a la que debe llegar, por medio de la ecuación de la conservación de la energía, calculamos la constante elástica del resorte. El ángulo de disparo se fijó en 0 grados respecto al horizontal, debido a que la altura inicial es mayor que la altura final, la de la diana. Ahora bien, todos estos elementos que acabo de mencionar deberían ir montados en una estructura que sería el bastidor del disparador. Decidimos una estructura hecha con perfiles de aluminio con una forma sencilla, como podemos ver.
Debido a que la energía que impulsará el carrito la va a proporcionar una masa de tan solo 3 kilogramos, es importante que la estructura fuese liviana, esbelta y que tuviese una base estable. Las dimensiones del bastidor fueron 1.6 metros de alto, con una base cuadrada de 0.4 metros de lado, hecha con perfiles de aluminio 20 por 20 por 2 milímetros de espesor, ya que son livianos y soportan bien las cargas a las que estará sometido el carrito. Hola, mi nombre es Daniela Celis y para nuestro proyecto nosotros necesitábamos transmitir energía desde el eje superior, donde ésta se genera, hasta el eje inferior. Conociendo los elementos de transmisión de potencia, tales como engranes, bandas o cadenas de rodillo, en nuestro caso decidimos que para transmitir el movimiento desde el eje superior hasta el eje de tracción, teniendo una distancia entre ejes de aproximadamente 1.6 metros, el uso de engranes quedaba totalmente descartado. Y otro factor que influía era que todo el conjunto fuese liviano, razón por la cual descartamos las cadenas, ya que estas, al ser más robustas, aumentarían el requerimiento de torque inicial para poder darle el movimiento al carrito. Finalmente, escogimos un par de poleas y una correa trapezoidal estrecha ANSI RMA IP22, la más pequeña que ofrece el programa de diseño. Debido a que ésta se ajusta a los requerimientos del mecanismo, es liviana y soporta muy bien los esfuerzos a los que estará sometida. Corroboramos esto con la información que nos brinda Inventor sobre la banda y sus condiciones de trabajo. En la presente tabla podemos ver que el torque que se transmite es de 1.26 Newton por metro y la potencia promedio es de 11 vatios, lo cual se encuentra por debajo de la potencia base, que es la máxima que puede transmitir una correa, que en este caso es de 234 vatios. Hola, mi nombre es Diego Morales, estudiante de Ingeniería Mecánica. Las piezas que conforman nuestro mecanismo son las siguientes: ruedas, disparador, varillas, plataforma inferior, dardo, disco impulsor, cañón, masa generadora de energía, muelle principal, banda, el sistema de poleas y los ejes. ¿Cómo se hizo la simulación? Para el mecanismo se aplicaron ciertas restricciones entre las que tenemos: uniones estándar, aquellas usadas para la articulación del mecanismo. Se aplicaron restricciones a todo lo que sería el sistema de disparo, a tanto al cañón, al disco impulsor, al disparador, a la placa inferior y a las varillas, además de restricciones de movimiento por medio de soldaduras a ambas poleas, tanto la polea conductora y la polea conducida, para que ésta se mantenga fija en el eje, y a la diana para que ésta permanezca sólida al piso. Se aplicaron restricciones a las uniones giratorias, aplicada al sistema de poleas para el movimiento de las mismas, y restricción de giro a las ruedas del carro para producir rodadura pura. Además de restricciones a las uniones de fuerzas, al muelle que provocará el disparo del dardo, y principalmente restricciones de contacto para que las piezas se traten como sólidos y no se traspasen, para producir rebote cuando el dardo impacte la diana. Análisis de esfuerzos del prototipo. Se hizo un análisis de esfuerzos a las piezas que estaban sometidas a cargas en el prototipo, recordando que los esfuerzos son las fuerzas internas que se generan dentro de los cuerpos sometidos a cargas. Para este estudio se seleccionó como material de anulación aluminio 6061 por sus excelentes propiedades mecánicas, ya que es un material resistente para lo que se requiere y especialmente es un material liviano. Además, se malló de manera simple debido a que no se requiere gran precisión de resultados. En el caso de los ejes para análisis de esfuerzos se agregaron restricciones de empotramiento para simular el caso más crítico y se procesó colocando sobre ellos un sistema equivalente de fuerzas. En dicho análisis se evaluaron el bastidor, el eje de las poleas conductoras y el eje de tracción. Se simularon las cargas que actúan sobre ellos y se seleccionó el elemento más crítico como aquel elemento en el que incide mayor esfuerzo. A continuación podemos apreciar el análisis proporcionado por Inventor. Se puede apreciar que el elemento crítico de los elementos analizados es el eje de tracción. Como se aprecia, este elemento soporta el esfuerzo más grande con un esfuerzo máximo de 3.057 megapascales. Dicho valor se generó por medio de un análisis de tensión de von Mises, recordando que este es un método para análisis de esfuerzos
para materiales dúctiles. De esto podemos encontrar el factor de seguridad para esta pieza, el cual arroja un resultado de 15, teniendo presente que un factor de seguridad es la relación entre la resistencia real y la resistencia requerida de un material sometido a diversas cargas. Este valor antes mencionado de 15 es un valor dado por análisis Inventor. En la realidad este valor es mucho mayor, pero en todo caso es mayor a 1, lo que quiere decir que la pieza no sufrirá deformaciones permanentes ni mucho menos llegará a un punto final de rotura. También tenemos la deformación equivalente de la pieza. Esta magnitud corresponde a la deformación producida en el eje, la cual arroja un valor adimensional de alrededor de 39.5 micras. Por último, tenemos la tabla de todas las magnitudes físicas aportadas por Inventor, como se puede apreciar a continuación. Buenas noches, mi nombre es Pablo Sánchez y inicialmente les voy a hablar del principio de modelado del lanzadardos Trejo, donde principalmente tenemos la energía potencial gravitatoria de la masa a una altura de 1.786 metros que cumple dos propósitos. El primero, el avance del móvil mediante la relación de transmisión del eje de la rueda, y segundo, el accionamiento mecánico que dispara el dardo. Por su parte, el accionamiento del mecanismo es liberado por una barra articulada que se mueve cuando la masa llega al punto más bajo, con un peso del dardo de 61 gramos y una altura de 1.786 H1 y una altura H2 de 1 metro y una elongación del resorte de 47.33 milímetros. Se tiene que el valor de la constante del resorte que satisface el disparo es de 50 Nm. A continuación presentamos las gráficas del mecanismo arrojadas por la simulación. Fuerza del resorte en Newton versus tiempo en segundos. Este gráfico presenta la fuerza del resorte producto de la simulación con un valor de 1177 Newton. Recordamos que la fuerza calculada analíticamente es de 1180 Newton. A continuación le presentaremos la gráfica de velocidad vertical del dardo en función del tiempo. En esta gráfica se aprecia el cambio brusco al impactar el dardo con la diana. Gráfica del desplazamiento horizontal del dardo en función del tiempo. Podemos apreciar el desplazamiento del dardo en un valor cercano a 3 metros en esta gráfica. A continuación, la gráfica del desplazamiento vertical del dardo en función del tiempo. Se observa una aproximación de la trayectoria del dardo.